Buenos días a todos. Gracias por asistir a este taller organizado por la Fundación Ecología y Desarrollo desde el área de Sanidad por el Clima. Mi nombre es Alejandra Jimeno, responsable del área de cálculo de huella de carbono, planes de reducción y compensación de emisiones. La parte explicativa del taller tiene una duración de hora y cuarto más o menos, con unos 10 minutillos al final para poder responder a las preguntas que os vaya surgiendo, las cuales, como hemos estado comentando, podéis escribiéndolas no en el chat, sino en la parte de preguntas. Y mis compañeros al final me las recopilarán y me las leerán y os iré contestando. También si queréis al final de la presentación podéis, os damos la opción de, levantéis la mano y os damos la opción de activar la voz y podéis hacer también las preguntas que necesitéis. La sesión está siendo grabada, por lo que os pedimos que os quitéis las cámaras y luego podréis tener acceso al vídeo a través de la plataforma de Sanidad por el Clima. Vale, pues antes de entrar en materia de cálculo de huella de carbono, me gustaría hacer una breve introducción en cuanto al contexto internacional en materia de cambio climático a lo largo de los años, así como también nombrar la legislación europea y española. Luego también nombraré muy brevemente la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la componen, sobre todo el ODS 3, que es el de Salud y Bienestar, y el 13, que es el de Acción Climática, y veremos la relación que hay entre ellos. Y luego finalmente ya pues explicaremos qué es la huella de carbono, cómo se calcula para un centro sanitario o entidad del sector sanitario. Y veremos un ejemplo de cálculo de un hospital grande utilizando la herramienta web gratuita de ScopeCO2. Bien, pues todos hoy en día pues hemos oído hablar del concepto de cambio climático, aunque es algo que se conoce desde hace más de 100 años, ha sido en los últimos años cuando ha habido una tendencia exponencial a hablar de él, de sus consecuencias y de la necesidad de actuar para minimizar sus efectos. La primera convención que se celebró fue la Cumbre de la Tierra en 1992 en Río de Janeiro, una cumbre sobre desarrollo sostenible. Se identificaron 3 procesos biofísicos en alto riesgo, que son la desertificación, la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. Aunque desde entonces existen las 3 convenciones por separado para tratar estos 3 problemas, la más conocida es la de cambio climático y aquí es donde nacen las llamadas COPs. La primera COP tuvo lugar en Berlín en 1995, si bien no se llegó a grandes acuerdos entre los 118 países que participaron, su importancia viene porque supuso un cambio de conciencia al aceptar que el cambio climático era y es un hecho real y los problemas que pueden derivar del mismo. Y también se empezaron a realizar estudios y análisis sobre el clima. A partir de ese año y de forma anual se llevan a cabo estas reuniones de las partes para hablar y negociar y acordar de manera conjunta cómo abordar el cambio climático, pero no todas han sido igual de relevantes. Resumimos aquí las más importantes. La COP3, que se celebró en Kioto en 1997, donde se aprobó el conocido Protocolo de Kioto, es el primer gran acuerdo sobre el clima en el que obligaba de forma legal a los países miembros a establecer leyes claras que frenaran las acciones que podían contribuir de manera negativa al cambio climático. Esta cumbre fue donde se reconocieron los principales gases de efecto invernadero que veremos más adelante en más profundidad. La COP15 fue un evento crucial en el proceso de negociación. El Acuerdo de Copenhague, expresaba claramente la intención política de limitar el carbono y responder al cambio climático, tanto a corto como a largo plazo. Y entre los objetivos a largo plazo se marcó de intentar limitar el aumento máximo de la temperatura media mundial a no más de 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales en comparación a, en 2100, perdón, ahí pone 2010, es un error, es 2100. El primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante sobre el cambio climático es el Acuerdo de París, el cual se adoptó en la COP21 en el 2015 y lo firmaron 190 países. Aquí ya no solo el objetivo era limitar la temperatura a no más de 2 grados centígrados, sino que lo deseable y lo preferible era limitarla a 1,5 grados en comparación a niveles preindustriales. Como dato, que sepáis que ya en los últimos 100 años, del 1922 hasta el año pasado, 2022, la temperatura del planeta ha aumentado ya 0,76 grados centígrados. En comparación a niveles preindustriales, al año pasado, 1,1. Hay estudios que indican que el 1,5 grados lo vamos a alcanzar ya en el 2033, como sigan los mismos planes que tenemos hasta ahora de reducción. La última COP, como sabréis, tuvo lugar en Egipto el pasado noviembre,
donde el objetivo de París de limitar al grado y medio estuvo a punto de desaparecer. La próxima COP se celebrará a finales de este año en Dubái. Si tenéis más curiosidad o tenéis interés en conocer qué acuerdos fueron firmados por cada país miembro en cada una de las COPs, os he dejado aquí un link que luego os pasamos la presentación, lo podréis tener, que es un link a una plataforma que tenemos en la fundación que se llama Ambición COP, que trata de un mapa interactivo donde te puedes ir moviendo por el mapa y puedes ir viendo los acuerdos que ha firmado cada país en la COP última y en las COPs anteriores. Es bastante interesante y si os parece, os animo a que echéis un ojo. Luego, por otro lado, se encuentra la Agenda 2030, que ha sido adoptada por la ONU, pero no es jurídicamente vinculante. Y esta agenda plantea 17 objetivos de desarrollo sostenibles relacionados entre sí. Luego veremos la relación del objetivo 3 y del objetivo 13. El año de 2021 se denominó como el año de la ambición climática. Se observó un compromiso creciente por parte de empresas, pero todavía insuficiente. Y el año 2022, el año de la aceleración climática. Y el año 2030 se denomina como el año de no retorno. En septiembre de 2015, como he nombrado antes, los líderes mundiales de 193 países definieron la Agenda 2030, que está conformada por 17 objetivos de desarrollo sostenible. Todos ellos están interrelacionados entre sí y es un llamamiento de la ONU para transformar nuestro mundo hacia la prosperidad global de las personas y del planeta. Con este ambicioso objetivo del telón de fondo, pues es más que evidente que el cambio climático juega un papel fundamental en todos los objetivos, lo que hace imposible abordar la Agenda 2030 sin combatir de manera decidida la crisis climática. El objetivo 13 insta por adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. El éxito de estas medidas no será posible sin una aceleración hacia una energía limpia, cumpliendo con el objetivo 7, unas ciudades sostenibles, cumpliendo con el objetivo 11, y sobre todo una producción y consumo sostenible, cumpliendo con el objetivo 12. Por otro lado, también cabe destacar que el cambio climático no afecta por igual a todos los países, siendo los impactos más negativos en países en vías de desarrollo. Incluso dentro de una misma ciudad, los efectos negativos de, por ejemplo, las olas de calor varían en función del nivel socioeconómico de las personas. Es por ello que la consecución de otros objetivos, como por ejemplo el fin de la pobreza, que es el objetivo 1, o la reducción de las desigualdades, son difíciles de conseguir sin una lucha decidida y eficaz contra el cambio climático, lo que implica una financiación justa entre países. Como ya hemos dicho, el objetivo 3 dice que garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades es esencial para el desarrollo sostenible, mientras que el objetivo 13 insta por adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Este objetivo, el 13, implica calcular las emisiones de gases de efecto invernadero por año per cápita, por lo que el cálculo de la huella de carbono actuará como una herramienta necesaria para cumplir con este objetivo. Evidencias científicas dicen que el cambio climático es la principal amenaza para la salud mundial. La OMS indica que el 23% de las muertes prematuras en el mundo son causadas por factores ambientales. El año 2019 es el año que hasta ahora se registró mayores emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Durante el 2020, como os podéis imaginar, debido al primer año de pandemia, se estimó que se emitió un 6% menos debido a las restricciones de movilidad y la recesión económica, pero esta mejora fue algo temporal, ya que se prevé que una vez que la economía mundial comience a recuperarse, se va a emitir mayores emisiones que en el año 2019. Por ende, un estudio que publicó la ONG Salud Sin Daño dice que el sector de la salud, si fuera un país, sería el quinto emisor del planeta, por su consumo en energía, en transporte, fabricación de los productos, uso y eliminación de estos. Un 4,4% de las emisiones globales provienen del sector de la salud. Es por ello que desde Sanidad por el Clima hemos diseñado la herramienta Scope CO2, que es una herramienta web gratuita, para acercar y ayudar a las entidades del sector a llevar la medición de sus emisiones para combatir con el cambio climático y, por tanto, mejorar la salud de las personas, cumpliendo con estos dos objetivos. Para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, Europa propone su Ley Europea del Clima,
que el objetivo general es reducir sus emisiones en un 55% antes del 2030 en comparación a 1990 y conseguir la neutralidad en carbono para el 2050. Se entiende como neutralidad en carbono cuando se emite la misma cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera de la que se retira por distintas vías, dando lugar a un balance cero o también denominado huella cero de carbono. Esta ley se aprueba, la ley europea se aprueba en junio del 19 y exige a las empresas el control y la reducción posterior de sus emisiones. En la COP27 en Egipto, la Unión Europea anunció su ambición de reducir un 2% más sus emisiones en el 2030, pasando del compromiso del 55% al 57%. Según el vicepresidente primero de la Comisión Europea, esto se conseguirá mediante ahorro energético y una mayor inversión en energías renovables. Todo esto se transpone en España en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en mayo del 21, que se busca igualmente la neutralidad en carbono para el 2050, pero a la hora de la reducción es un pelín menos ambiciosa, ya que propone reducir las emisiones un 23% antes del 2030 en comparación a 1990. Esta ley, estamos esperando aún a que se publique, va a obligar a determinadas empresas o determinados sectores, o no sabemos cómo lo van a manifestar, a calcular, publicar y reducir su huella de carbono. En cualquier caso, lo que hay que entender es que la norma cada vez es más estricta y se suman restricciones para todos los sectores en mayor o menor medida. Bien, pues una vez hecha esta introducción, vamos a entrar ya en materia de qué es la huella de carbono. La huella de carbono es un indicador que mide la cantidad de gases de efecto invernadero que son liberados a la atmósfera por una determinada actividad en un año. Normalmente se calcula en un año calendario, un año temporal, pero hay también entidades que hacen cálculos con años fiscales. ¿Qué son estos gases de efecto invernadero? Pues son aquellos que tanto de forma natural como antropogénica se encuentran en la atmósfera y son los responsables de mantener el planeta a una temperatura habitable. En condiciones normales, como podéis ver en la primera imagen, la radiación solar que rebota en la superficie de la Tierra escapa al espacio en una proporción determinada, pero ¿qué está pasando? Si os fijáis en la segunda imagen, que debido al aumento de estos gases por la actividad humana, desde la revolución industrial, existe un mayor atrapamiento del calor a la atmósfera que no está escapando al espacio y, por tanto, está ocasionando un aumento de temperaturas, produciéndose el calentamiento global y ocasionando lo que conocemos como el cambio climático. El protocolo de Kioto reconoció estos 7 gases como principales responsables del efecto invernadero, los que podéis ver en la tabla. Cuando pensamos en gases de efecto invernadero, el primero que nos viene a la cabeza es el dióxido de carbono. Esto es debido a que el CO2 es el principal gas en la actividad humana debido a la quema de los combustibles fósiles. Y por ello, la huella de carbono se mide en toneladas de CO2 equivalente. ¿Pero qué queremos decir con esta palabra equivalente? Pues para poder sumar y medir el impacto de cada uno de estos gases, estos deben ser convertidos en su valor equivalente a dióxido de carbono. Y esto se consigue multiplicando la masa del gas en cuestión por su potencial de calentamiento atmosférico. El potencial de calentamiento atmosférico es la capacidad que tiene un gas de determinada masa de atrapar calor en la atmósfera, comparado con la misma masa de CO2. Por ejemplo, la emisión de 1 tonelada de metano hacia la atmósfera contribuirá al calentamiento global lo mismo que 28 toneladas de CO2 emitidas en 100 años. Es decir, el metano es 28 veces más potente que el CO2, por lo que contribuirá al calentamiento de la Tierra 28 veces más que el CO2 en 100 años. Aquí podemos ver dónde podemos encontrar los distintos gases de efecto invernadero. Pues el dióxido de carbono, como hemos comentado, es el principal gas de la quema de combustibles fósiles. También lo podemos encontrar en otros usos industriales y en cambios del suelo. El metano en la actividad de cría de ganado, actividades agrícolas, gestión de residuos cuando se tratan los residuos, uso de la energía y fugas en los sistemas de gas natural. El óxido nitroso es generado por actividades agrícolas como el uso de fertilizantes. Los hidrofluorocarbonos son los gases utilizados en los refrigeradores y en los equipos de climatización, tanto en vehículos como en edificios, para poder generar el frío. Los perfluorocarbonos son los que se utilizan en los sistemas de extinción, en los extintores. Perdón. El hexafluoruro de azufre es el gas que se utiliza como gas aislante en los equipos de distribución de electricidad.
Y el triofluoro de nitrógeno se utiliza para la fabricación de semiconductores. Estos serían los 7 gases principales del efecto invernadero, reconocidos por Kyoto. Pues una vez que ya conocemos qué es la huella de carbono y cuáles son estos gases, ¿cómo se mide la huella de carbono? Existen 2 estándares más utilizados y aceptados, que son el HG Protocol y la ISO 14064. Estos 2 estándares contabilizan las emisiones clasificándolas en 3 grupos. Las emisiones de alcance 1 y 2, que son emisiones obligatorias a incluir cuando se lleva a cabo un cálculo de huella de carbono, y las emisiones de alcance 3, que según GHG Protocol son fuentes de emisión opcionales de incluir, pero que si se opta por incluirlas, las empresas tienen que focalizar sus esfuerzos en contabilizar las más relevantes y si tienen datos confiables. Pero aquí la ISO 14064 en su nueva versión se está desmarcando del GHG Protocol y sí que obliga a las entidades a incluir las fuentes de emisión más significativas. Ahora vamos a pasar a ver cada una de estas fuentes con mayor detalle. Los 2 primeros alcances que hemos dicho que corresponden a las emisiones obligatorias son el alcance 1, que son emisiones directas por fuentes en propiedad de la empresa o controladas por ella, es decir, para que se entienda un poco mejor, son emisiones que se generan in situ, donde se encuentra el hospital, el centro sanitario, donde se encuentra la entidad. Este alcance está compuesto por el consumo de combustibles fósiles de instalaciones fijas, como pueden ser calderas de calefacción, de agua caliente sanitaria, grupos electrógenos, cocinas, generadores de vapor. Aquí podemos encontrarnos pues, el gas natural, el propano, el butano, el gasóleo de calefacción, el gasóleo B. El consumo de combustibles fósiles en vehículos de propiedad de la entidad para el transporte de materias, de productos, residuos, empleados, tanto vehículos en propiedad como si se tiene una flota de renting, ¿vale? Aunque el vehículo no es en propiedad de la entidad, porque lo tienes en renting, tú eres el responsable de llevar a cabo pues, unas buenas prácticas de consumo o de conducción. Por eso se incluye en el alcance 1. Luego también en el caso vuestro de sanidad está el consumo de gases anestésicos, el consumo de gases extintores de incendios y el consumo de refrigerantes de equipos de climatización, tanto de cámaras frigoríficas como de clima de los aparatos de climatización de los hospitales o de las entidades. Además, hay un requisito legal, que es el Reglamento Europeo 517-2014, que obliga a llevar a cabo un control de fugas, ya que estos gases tienen un potencial de calentamiento global muy alto. Y luego está el alcance 2, en segundo lugar, donde se recogen las emisiones indirectas asociadas a la adquisición y consumo de electricidad. Estas emisiones se generan en las centrales eléctricas de combustibles fósiles, porque para ello serían emisiones directas de alcance 1, pero para la entidad serían emisiones indirectas, porque tú eres el responsable de también llevar a cabo unas buenas prácticas y un consumo responsable de esta electricidad o de contratar una comercializadora convencional o una 100% renovable. Por eso entra dentro de los alcances obligatorios para el cálculo de huella. El alcance 3, que como hemos dicho, recordamos que para el HG Protocol es un alcance opcional y para la 1464 hay que incluir las más relevantes. Este alcance siempre se ha considerado de menor interés y nosotros, mi experiencia de cálculos con entidades, siempre se calcula alcance 1 y 2 y el alcance 3 se queda un poco olvidado. Nosotros siempre animamos a que se incluya, ya que cuando tú reduces emisiones de alcance 1 y 2, normalmente viene asociado a un ahorro económico, porque también se reducen consumos, mientras que en alcance 3 no, ya que dependes ya de datos de terceras empresas. Y si tú reduces, por ejemplo, las emisiones de los viajes de tus empleados, tampoco estás, porque están utilizando el tren en vez del avión, por ejemplo, por decir algo, tampoco estás llevando a cabo un ahorro económico considerable, ¿vale? Pero sin embargo, dejando fuera estas emisiones de este alcance, pues estamos dejando de medir una grandísima parte de las emisiones que pueden llegar a superar incluso muchas veces las emisiones de alcance 1 y 2. Aquí podemos encontrar las siguientes fuentes. Bienes y servicios adquiridos, como es el consumo de agua, consumo de papel o otros suministros y servicios suministrados por otras empresas. La disposición de los residuos, la generación de los residuos, donde tú eres el productor de esos residuos, pero es el gestor de residuos el responsable de cómo va a tratar
estos residuos, si va a llevarlos a valorización, si los va a llevar a vertederos, si los va a quemar. Por eso es una fuente de alcance 3, ya que tú no tienes ese poder de influencia de decirle al gestor que quieres que ese residuo se trate de esta manera o de esta otra porque se generan menos emisiones. Ese va a ser el gestor el que va a tomar esa decisión. Es por ello que tú puedes hacer la recogida selectiva, generar menos residuos, pero la manera de gestionarlos, que es donde se generan las emisiones, no tienes poder de acción para ello. Por eso se incluye en el alcance 3. Luego están todas las actividades relacionadas con el transporte por medios subcontratados. Recordamos que el transporte de medios propiedad de la entidad es alcance 1, medios subcontratados alcance 3. Aquí nos encontramos, por ejemplo, los viajes de negocios, para si quieres hacer, por ejemplo, el hospital, empleados del hospital van a ir a hacer un congreso, ¿no?, en otra ciudad, pues se incluiría aquí. La movilidad de empleados, de la movilidad itinerante de los empleados, cómo van a trabajar desde su domicilio y cómo vuelven, también se incluiría aquí. El transporte de materiales adquiridos y productos vendidos, luego uso de productos y servicios vendidos y tratamiento final de vida útil de productos vendidos. Estas dos últimas fuentes aplicaría más a entidades del sector sanitario que se dediquen a producir y vender equipos como por ejemplo ecógrafos, incubadoras, ¿vale? Y sus emisiones se calculan pues conociendo la cantidad de productos vendidos al hospital, la esperanza de vida útil de estos productos, el consumo de estos productos durante su vida útil y la cantidad de residuo que generan al desechar estos equipos. ¿Cómo se miden? ¿Cómo se traducen estos consumos que estamos hablando en emisiones de gases de efecto invernadero? Pues existen unos factores de emisión que vienen dados por cálculos experimentales y estudios experimentales de fuentes oficiales, donde nos indica que tantos, por ejemplo, aquí he puesto el ejemplo de la gasolina y el gasóleo, tantos litros un litro de gasolina consumido en el vehículo en propiedad te va a liberar a la atmósfera pues 2,24 kilos de CO2 equivalente. Mientras que el gasóleo, el diésel, pues 2,52, ¿vale? Siempre se ha dicho que el gasóleo es mucho más contaminante que la gasolina y aquí podéis ver el porqué. Estos factores de emisión, como acabo de comentar, vienen dados por fuentes oficiales. En España tenemos la Oficina Española de Cambio Climático y la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia. Esta última, la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, nos va a ofrecer los factores de emisión de cada una de las comercializadores de electricidad que tenemos aquí en España. Luego también es muy común utilizar factores de emisión dados por el Departamento Medioambiental británico y por la Agencia de Transición Ecológica francesa. Y luego hay otras bases de datos como por ejemplo Ecoivent. Aquí podéis ver otro ejemplo sacado de la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, que son distintas comercializadoras que tenemos en nuestro país y podemos ver que, por ejemplo, Holaluz, que es una comercializadora 100% renovable, emite a la atmósfera 0 kilos de CO2 equivalente por kilovatio hora consumido, mientras que, por ejemplo, Aldro o Avanzalia emiten entre 0,3, 0,11, 0,24, dependiendo. Esto depende del tanto por ciento de cómo producen estas comercializadoras la energía. Bien, pues una vez que conocemos, que somos conocedores de cuál es nuestra huella, habiendo hecho el cálculo, tenemos que identificar las principales fuentes de emisión y el siguiente paso es elaborar un plan de reducción para eliminarlas o minimizarlas. Este plan de reducción debe tener en cuenta aspectos como el presupuesto y medidas a corto, medio y largo plazo. Y lo importante es empezar y no marcarse objetivos demasiado estrictos, ya que puede llevar al fracaso incluso antes de empezar. Y así tenemos también un margen de mejora. A nosotros nos gusta, desde la Fundación nos gusta clasificar estas acciones de reducción en 3 niveles, ordenados de menor esfuerzo a mayor esfuerzo. En nivel 1 se podía encontrar pues, medidas como por ejemplo el cambio de electricidad de origen no renovable a renovable o emplear técnicas de conducción eficiente o cambiar de papel virgen a papel reciclado o si ya estamos utilizando papel reciclado, cambiar a reciclado de menor gramaje o simplemente convertir los viajes profesionales en videoconferencias. O sea, son acciones que no requieren ni mucho esfuerzo ni mucho aporte económico. Luego en el nivel 2 sí que encontramos medidas de reducción que también son relativamente sencillas, pero que ya requieren pues, algo más de coste, como por ejemplo establecer un plan de mantenimiento de fugas o promover la movilidad sostenible de los empleados.
Y el nivel 3 sería ya un nivel que contempla mayores inversiones, como por ejemplo actualizar la flota de los vehículos a vehículos eléctricos o equipos más eficientes o llevar a cabo estudios detallados de procesos productivos. Luego, tras agotar todas las acciones de reducción posibles y por haber, es cuando ya no puedes evitar emitir las emisiones que está emitiendo tu entidad. El siguiente paso es pues, compensar esas emisiones para poder llegar a ser neutros en carbono. La compensación de emisiones consiste en aportar voluntariamente una cantidad económica que es proporcional a la huella de carbono a proyectos de reducción o absorción de emisiones. Estos proyectos son muy diversos, pues desde implementación de energías renovables, fomento de la energía energética, tratamiento de residuos, reforestación, prevención de la deforestación, entre otros. Todos ellos tienen el objetivo común de reducir o captar una cantidad importante de emisiones en un periodo de tiempo dado. Todos los proyectos de compensación se tienen que basar en estándares internacionales como el Verified Carbon Standard, el VCS o el Gold Standard. Estos estándares especifican las reglas y los requisitos que deben cumplir todos los proyectos de compensación para ser reconocidos como un método acreditado a la hora de reducir las emisiones de carbono. Hoy por hoy, en España, en la Oficina Española de Cambio Climático, solamente está permitido inscribirse proyectos de reforestación, ¿vale? Y luego también hay proyectos pues, internacionales que no se pueden estar inscritos en la Oficina Española de Cambio Climático. Bueno, pues una vez comprendido qué es la huella y cómo calcularla, vamos a ver qué beneficios nos aporta. Está claro que lo que no se mide no se puede mejorar. El primer paso hacia la descarbonización es conociendo tus emisiones de gases de efecto invernadero, tu huella de carbono. Además, da lugar a la reducción de costes de producción y servicios, optimización de recursos, también te descubre nuevas oportunidades de negocio, te adelanta la legislación. Ahora que estamos esperando, como he comentado, la resolución de la Ley de Cambio Climático española, de qué empresas o qué sectores van a estar obligados a calcular, reducir y publicar su huella, pues si la entidad ya está haciendo el cálculo de su huella de carbono y luego resulta que va a ser uno de los obligados a hacerlo, pues ya te estás adelantando a la legislación. Luego también acceder a subvenciones y créditos bancarios, proveer a otras empresas con criterios sostenibles, ser clientes más leales. Cada vez el mercado te está pidiendo un mercado bajo en carbono, mejorar la imagen y una mayor implicación de todo el equipo de la entidad. Bien, pues una vez ya que hemos hecho la introducción de qué consiste la huella y cómo calcularla, vamos a ver un ejemplo de un hospital grande utilizando la herramienta Scope CO2. Primero de todo, antes de comenzar a llevar a cabo un cálculo de huella de carbono, debemos de tener una lista, de hacernos nosotros una lista de verificación para poder recopilar todos los datos necesarios. Pues como haciendo un checklist, ¿no? Haciendo checklist en todas las fuentes de emisión que acabamos de ver. Pues recopilar facturas de luz, gas, combustible, agua, registros internos, encuestas de movilidad a los empleados para conocer cómo van al trabajo y vuelven a sus casas, servicios subcontratados como mantenimiento de los equipos de climatización, quién es nuestro gestor autorizado, cómo podemos obtener los albaranes de los gestores, qué agencias tenemos para llevar a cabo los viajes profesionales, qué agencias utilizamos que nos pueden aportar esos datos de cuántos billetes, cuántos kilómetros, luego registros de la propiedad para conocer las superficies, entre otros, dependiendo de la casuística de vuestra entidad. Para poder acceder a la herramienta, primero, como todos estáis ya dados de alta en la plataforma de Sanidad por el Clima, donde tenéis creado vuestro perfil, y dentro de esta herramienta, de esta plataforma, hay un menú a la derecha que es donde tenemos el acceso a Scope CO2. Para mostrar el funcionamiento de la herramienta, pues como he dicho, lo más sencillo es hacerlo mediante un ejemplo. Para ello vamos a calcular las emisiones de un hospital grande que presenta las fuentes de emisión más comunes que podéis ver en la diapositiva. Es necesario conocer también el número de empleados y superficie útil construida, y para el caso del hospital también el número de actos asistenciales y el número de camas. Con estos datos la herramienta va a calcular pues, indicadores relativos
por empleado, metro cuadrado, acto y cama, y será una manera también de comparar con otros cálculos de otros hospitales semejantes o otros centros o otras entidades, ya que comparar emisiones brutas no nos va a aportar ninguna información en cuanto a si los planes de reducción que estamos llevando a cabo están siendo exitosos o no, ya que la actividad de un año puede aumentar o puede disminuir. Por ejemplo, la actividad del 2020 con la pandemia o 2021 fue mucho mayor que años anteriores. Entonces no se puede, es obvio que se emitió en esos años mucho más emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que no se puede comparar. Por lo que es bueno comparar entre indicadores relativos. Como autoasistencial, puntualizar que se entiende como la suma de número de consultas externas, más número de estancias, más número de consultas de hospital de día, número de intervenciones totales, número de pruebas y número de urgencias. Luego en la plataforma, en la herramienta lo veréis y lo volveré a indicar. Mi hospital ejemplo, en cuanto al alcance 1, tiene una caldera de gas natural. También tiene grupos electrógenos que consumen gasóleo, consume gases anestésicos, obviamente en los quirófanos. Se ha hecho recargas de extintores de CO2, tiene varias ambulancias en propiedad y por tanto consumen diésel, y lleva a cabo un control de fugas de los equipos de climatización. Esto sería mi alcance 1, que ahora lo veremos plasmado en la herramienta. En cuanto al alcance 2, el consumo de energía eléctrica, pero no es renovable, puesto que sea no renovable para que podáis ver las emisiones que genera. Y en cuanto al alcance 3, tenemos las facturas del agua, papel de oficina y papel camilla. También tengo las facturas de los residuos peligrosos y no peligrosos, las albaranes, y se realiza una encuesta de movilidad a los empleados. Esta pantalla será la primera pantalla que veáis cuando accedáis a la herramienta. Simplemente es una pantalla informativa que explica de manera breve el objetivo de la herramienta, qué metodología se ha usado, que en este caso se ha usado el HG Protocol, y la definición breve de cada alcance. Para comenzar a crear un cálculo debemos de clicar en el botón Crear cálculo y nos aparecerá esta primera pantalla de información general, donde debemos indicar el nombre del hospital, el año de cálculo, muy importante el año de cálculo porque es de donde la herramienta va a sacar los factores de emisión, ya que los factores de emisión se actualizan todos los años, entonces cambian. Y también te pide, esto simplemente por información para nosotros, si son datos reales o estimados. El país, aquí hacemos la indicación de que si es un centro que está fuera de España, el resultado de las emisiones puede que no sea exacto porque nosotros utilizamos factores de emisión de la Oficina Española de Cambio Climático. Y también las comercializadoras de energía son las españolas, no están aquí contempladas comercializadoras de otros países. Aquí es donde hay que indicar en estos campos el número de empleados, metros cuadrados, el número de camas y acto asistencial para calcular los indicadores relativos que hemos comentado. Ahí podéis ver el acto asistencial que se entiende por acto asistencial. Está puesto entre paréntesis para que no haya dudas. Siempre y cuando os aplique, o sea, lo que os aplique, no tiene por qué aplicaros cada uno de los sumatorios. Importante clicar el botón guardar. En todo momento, a la izquierda, vamos a ver la columna que veis con los 3 alcances y sus respectivas fuentes. Aquí os voy a mostrar en orden cada una de las fuentes, pero no, o sea, podéis ir navegando como se quiera, no hace falta llevar un orden. Si, por ejemplo, has recopilado antes las facturas de agua que las de gas natural, pues puedes introducir o registrar las facturas de agua y pues al día siguiente, cuando tengas las de gas natural, pues incluir las de gas natural. No hace falta llevar un orden. ¿Vale? Pues el primer alcance, como hemos dicho, son las emisiones directas, como combustibles fósiles, instalaciones fijas, gases refrigerantes, gases anestésicos, gases de extinción de incendios y vehículos en propiedad. Vuelvo a puntualizar que si tenemos una flota de vehículos en renting, también se introduciría aquí. Vamos con la primera fuente. Haciendo clic en cada una de las fuentes de la izquierda, accedes a la pantalla correspondiente. Hay siempre en cada una de las pantallas una breve explicación de qué consiste las fuentes, de qué consiste la fuente y dónde podéis ir a recopilar esos datos. En este caso serían facturas de gas natural de nuestra comercializadora. Se hace clic en añadir combustible y aparece el siguiente desplegable. Aquí seleccionaríamos el gas que nos aplica. En este caso, en mi caso, gas natural. Marcaría la opción y ya me aparecería esta pantalla. Aquí le he hecho grande el zoom para que la veáis bien, pero esto siempre
va a salir junto con la columna de la izquierda que estábamos comentando. Aquí vemos un espacio para poder escribir el contador. Especialmente si tenemos varios contadores, así podemos llevar un control nosotros en nuestra herramienta. No es obligatorio poner la referencia del contador que te aparece en la factura. Si tú lo tienes, pues, por ejemplo, contador cocina, contador sala, tal, pues puedes poner lo que se quiera, ¿vale? Es un campo de texto libre. Y luego también podemos especificar el uso que se hace para este consumo. Como se observa, se puede introducir el consumo de manera mensual, pero si se tiene el consumo global de todo el año, pues se puede introducir en el mes de diciembre, mes de enero, en el que se quiera, no es obligatorio, simplemente yo lo he hecho así pues para que veáis cómo sería registrarlo de manera mensualmente. Importante guardar para que se guarden todos los registros. Bueno, la cruz de arriba, si queremos cerrar sin guardar, pues le daremos a la X. Vale, una vez que hemos metido pues, nuestro consumo de gas natural, podemos seguir añadiendo pues, otros consumos que tengamos. En el caso del Hospital Grande, tenía también consumo de gasóleo de los grupos electrógenos. Entonces volvería a añadir consumo. En la lista, aquí no os he puesto la lista desplegable, pero bueno, es como antes, ¿vale? Para el gas natural y tendría que seleccionar pues gasóleo. Aquí, pues, en mi caso, pues para que veáis otra opción, no lo he introducido de manera mensual, lo he puesto de manera anual en diciembre, pues porque tengo un depósito que se me llena pues una vez al año, ¿vale? Aquí siempre, en cada uno de los registros, te va a aparecer las unidades en las que se debe de introducir el consumo. En este caso, litros, en el anterior que no os lo he señalado, se ponía kilovatios hora, que es gas natural. Volvería a guardar y aquí tendría ya pues, mis dos registros de mis combustibles fósiles e instalaciones fijas. Si quiero editar, le daría al simbolito del lápiz y si lo quiero borrar, pues a la X. Aquí siempre que se le da la X te vuelvo a preguntar, ¿seguro que lo quieres borrar? Aceptar y se borraría el registro. Aquí añadiríamos pues, tantos combustibles como tengamos. La siguiente fuente sería el consumo de gases refrigerantes. En nuestro equipo de climatización, pues llevamos a cabo, o sea, en nuestro hospital, pues llevamos a cabo un control de fugas que está obtenido con los albaranes de la empresa de mantenimiento que nos hace el control de fugas. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿vale? Este sería un ejemplo de un albarán en el que me indica que he recargado 3 kilos del refrigerante 410A. Pues esto lo llevaría a mi registro, seleccionaría en la acción desplegable el 410A y indicaría 3 kilos y guardaría. He añadido otro refrigerante más, que es el HFC 134, en el que pues, se me ha jugado 146 kilos. Al igual que anteriormente, puedo editar y borrar con el lápiz y con la X. Pasamos a la fuente de gases anestésicos y repetiríamos exactamente los mismos pasos. Añadimos consumo, aparece un desplegable con las distintas opciones de gases anestésicos que hemos considerado, hablando pues, con distintos hospitales y según nuestra experiencia. El óxido de dinitrógeno es el más conocido y, bueno, el más conocido es el que se conoce por protóxido de nitrógeno, pasa que hemos puesto pues, el nombre oficial. En este caso hemos hecho, bueno, aquí ya no se ve porque el desplegable lo tapa. Indicamos que el óxido de nitrógeno se debe introducir en kilos porque se suministra en bombonas y el resto de los gases anestésicos, que es el desflurano, el isoflurano y el sevoflurano, es en mililitros porque se suele suministrar en frascos de 250 mililitros. Para hacer el cálculo de estas emisiones, la herramienta tiene en cuenta el tanto por ciento que metaboliza nuestro organismo para cada uno de estos gases, según estudios que hemos consultado. Y por tanto, las emisiones las calcula con el porcentaje que se libera en el quirófano por el paciente vía pulmonar. Y por tanto, son las emisiones que se libera a la atmósfera por los sistemas de ventilación del hospital. Si el hospital tiene sistemas de recuperación de estos gases, pues el dato de consumo no se debería de registrar porque esos sistemas los recuperan y los vuelven a reutilizar por las empresas que se encargan de recoger esos gases.
Vale, pues para nuestro ejemplo, el hospital ha comprado 29 bombonas de óxido de nitrógeno de 35 kilos cada uno, que me da lugar a todos esos kilos, y 12 frascos de 200 mililitros para los 3 compuestos que van de mililitros, ¿vale? Y entonces mi registro me quedaría así. Pasamos a la siguiente fuente. En el caso del hospital ejemplo, pues se ha llevado a cabo una recarga de extintor de CO2 para sofocar un pequeño foco y pues, pues lo hemos incluido aquí, ¿vale? 5 kilos de un extintor de CO2. Estos albaranes igualmente te los tiene que proporcionar la empresa de mantenimiento contra incendios. La siguiente fuente es el desplazamiento profesionales en vehículos en propiedad. Vemos en las instrucciones que nos indican que tienen que ser vehículos en propiedad o de renting. Hacemos clic en añadir desplazamiento y nos fijamos en las opciones del desplegable. Aquí podéis ver distintos tipos de medios de transporte que hemos entendido que puede tener en propiedad un hospital o una entidad del sector sanitario. Por ejemplo, en el hospital ejemplo, tenemos 5 ambulancias en propiedad. Son 5 ambulancias diésel, por lo que en esta parte, una vez que metes que se trata de ambulancia, podéis ver que pone nuevo desplazamiento ambulancia. Tienes que añadir el tipo de combustible, en este caso son diésel, pero pueden ser de gasolina, LPG, eléctricas, o si no se sabe, también tenéis la opción de añadir que es combustible desconocido. Y la herramienta te da 3 opciones de registro, porque por nuestra experiencia trabajando con entidades hemos visto pues, que pues, algunas entidades tienen los kilómetros al año, otras los litros y otras el importe. Entonces aquí te da las 3 opciones. No pueden coexistir las 3 juntas, tiene que ser solamente una de ellas. En el caso de que sean pues, vehículos eléctricos, pues obviamente se tendría que registrar solamente los kilos, ya que no existe repostaje y por tanto no hay litros ni importe. Introducimos los kilómetros recorridos por las 5 ambulancias y guardaríamos y me quedaría así mi registro. Esto es los 20.000 kilómetros por cada ambulancia es un ejemplo, no es algo real, es para que simplemente se vea cómo se registra. Una mejora que se ha planteado en la herramienta es incluir un campo de texto libre para poder introducir el número de matrícula o código interno que se utilice para cada vehículo y así tener mejor identificado tu registro. Pero de momento esta mejora aún no se ha aplicado. El siguiente alcance obligatorio es el alcance 2, que es el de consumo de electricidad. Haciendo clic en el botón Añadir contador, me aparecerá la siguiente pantalla. Es muy similar al que hemos visto antes de gas natural, donde puedes indicar el contador donde se extraen las medidas, el campo de comercializadora, que es también un desplegable donde pues, explicarías tu comercializadora que tienes contratada. Nos acordamos que cada una de esas comercializadoras tienen un factor de emisión distinto, ¿vale? Dependiendo de cómo se produce esa electricidad. Y luego está el siguiente campo que pone dispone de garantía de origen. Esto es debido a que hay muchas comercializadoras que no son 100% renovable, pero que sí que tienen un porcentaje de su energía producida que la obtienen de tecnologías limpias. Y en algunos de los casos se firman contratos con determinados clientes en el que, aunque la comercializadora no es 100% renovable, sí que se comprometen firmando este contrato a que toda la comercializadora que se va a suministrar a ese cliente va a ser 100% renovable. Entonces aquí sería, en mi caso ejemplo es no, pero si fuera vuestro caso tendríais que poner sí y luego el porcentaje de renovable que os indican en los contratos de electricidad. Añadiría, aquí he añadido los consumos mensuales y guardaría. Tengo 2 contadores, por lo que he añadido un contador más. Tendréis que añadir un registro por cada contador que tengáis. O por cada contador que tengáis, o por cada comercializadora que tengáis si tenéis distintas comercializadoras, si son distintos edificios, pero vamos, no es el caso. O sí, no suele ser el caso, suele ser siempre la misma comercializadora. Ya pasaríamos al alcance 3. Ya he registrado mis fuentes de alcance 1 y 2. Alcance 3. La primera fuente de alcance 3 que la herramienta contempla es el consumo de agua. Vemos que el texto nos indica que el dato debe introducirse en metros cúbicos, que es como suelen salir en las facturas, pero si contamos con los litros, pues hacemos la conversión dividiendo para 1000
y se registran los metros cúbicos. También la herramienta da la posibilidad de registrar el consumo de agua de riego si se tienen zonas verdes, siempre y cuando no se riegue con agua de red, ya que si se riega con agua de red, pues esa cantidad de agua vendrá ya incluida en las facturas. Esto sí se tiene por contadores aparte para aguas de riego. Y aparte del factor de emisión es distinto porque no hace falta tratarla. Entonces el factor de emisión es menor. Lo mismo. Clicaríamos en añadir consumo y se introducen los metros cúbicos, como hemos dicho, de los periodos de la lectura. En este caso, para hacerlo más fácil, pues he incluido de enero a diciembre, pero está la posibilidad de incluirlo todos los meses, o como tengáis la factura de cada 3 meses, o como os venga la factura del agua. Y ya se añade pues, el consumo total de metros cúbicos del año que estamos calculando y le damos a guardar. Para el registro del agua de riego, pues lo mismo, añadiríamos la superficie de metros cuadrados y el consumo total. En nuestro hospital ejemplo, pues no tenemos zonas verdes, por lo que no hemos incluido esta fuente. La siguiente fuente es el consumo de papel, tanto papel de oficina como papel camilla. Vamos a ver primero el papel de oficina. Añadiríamos consumo. Veis que la herramienta es siempre la misma lógica, es muy intuitiva, es siempre igual. Primero el texto que te explica en qué consiste la fuente, dónde se puede obtener los datos y añadir los registros. Para el papel de oficina, pues tendríamos que recopilar las facturas de los proveedores de folios, de folios de la oficina, carteles, folletos, revistas. Lo único que hay que fijarse bien es la manera, o sea, la cantidad que hay que introducir, porque son número de hojas, ¿vale? Número de hojas tanto de folios como de revistas. En el caso de carteles, pues número de carteles. Ahora vais a ver cómo se debe introducir los datos. Son 3 desplegables, donde el primero introducimos el formato de papel, pues es DIN A4, DIN A3, DIN A2, ya que cada uno tiene una superficie determinada, unos metros cuadrados determinados. El tipo de papel, si es reciclado o virgen, ya que si es reciclado, pues se emite, al producirlo se emiten menores emisiones. Y el gramaje de cada uno de estas hojas, ¿vale? 80, 90, el gramaje que sea. Esto se ha hecho así porque la herramienta es la que calcula los kilos de papel, que es lo que se utiliza luego para calcular las emisiones. Lo hicimos así por no pedir al usuario los kilos de papel porque suele ser más complicado de calcular. Entonces, si ya introducís todos estos datos, pues la herramienta, sabiendo los metros cuadrados o sea, la superficie del papel y el gramaje, que es gramos por metros cuadrados, pues ya podemos obtener los kilos. Para el caso de papel camilla hay que introducir el ancho y el largo del rollo en metros, ya te lo indica ahí en metros, si es doble capa o no, porque si es doble capa tiene pues una capa más, ¿no? Son X kilos más, si es reciclado o virgen y el gramaje. Y en este caso hay que añadir el número de rollos. Toda esta información la podéis obtener de la ficha técnica del fabricante. Vale, pues en nuestro ejemplo se ha consumido pues 675 paquetes de 500 hojas de DIN A4 virgen y 900 paquetes de reciclado y se han hecho 100 carteles, lo que da lugar a todas esas unidades de hojas. Además, pues se ha comprado pues 41.352 rollos de papel camilla de las características que podéis ver allí. Entonces, con esto ya tendríamos registrado pues, nuestros consumos de papel de oficina y de camilla. Pasamos a la siguiente fuente de emisión, que es la generación de los residuos. Se añaden tanto residuos como registros tengamos. Y hay que añadir, como dice la nota, en toneladas. Pues si lo tenemos en kilos, lo pasamos a toneladas. Para el caso del tóner, si tenéis también residuo de tóner, se añade en unidades, porque el factor de emisión va en unidades. Y para aguas de laboratorio, en metros cúbicos, tal como dice en la nota que podéis ver. Aquí hay que registrar tanto residuos peligrosos como no peligrosos. Cuando añadimos residuos, das el botón añadir residuo, te aparece ese cuadrito, ¿vale? Que lo he puesto ya, pero tiene que aparecerte una vez que clicas el botón. Y de ahí ya podemos, en el desplegable, podemos seleccionar el residuo que nos interesa registrar. Aquí hemos intentado incluir pues, todos los residuos peligrosos como no peligrosos que hemos entendido que se pueden encontrar en una entidad sanitaria.
Pero es importante decir que pues, habrá residuos que no están aquí contemplados, pero eso es porque no se han encontrado o no existe un factor de emisión publicado por los organismos oficiales, ya que recordar que el consumo, para poder traducirlo a emisiones, se debe multiplicar por este factor de emisión. ¿Vale? Entonces, si no existe factor de emisión publicado, pues no se puede calcular y hay que asemejarlo pues, a otro parecido que podáis ver en la lista. Así quedaría pues, el registro del ejemplo que os estoy mostrando, tanto peligrosos como no peligrosos. La siguiente fuente de emisión son los desplazamientos profesionales por medios externos, es decir, los viajes de trabajo. Hay que clicar en el botón Añadir desplazamiento y se te abre pues, el siguiente desplegable. En este elegiremos el medio de transporte empleado. Hay que introducirlo uno a uno. O sea, si tenemos viajes en avión, hay que introducir pues, viajes en avión, vuelo. Si son en tren, pues hay que hacerlo uno a uno, ¿vale? Al igual que en el caso de los vehículos en propiedad, que había que introducirlo también uno a uno si tenemos ambulancias, coches, helicópteros, lo que sea. Lo que es más fácil en estos casos es trabajar primero fuera de la herramienta, llevando a cabo una recopilación de todos los viajes que se han hecho en la entidad y luego introducirlo aquí ya con el sumatorio para cada uno de los medios de transporte. En el ejemplo de mi hospital se ha llevado a cabo unos 20 vuelos, o sea, 20 vuelos, un vuelo con 20 pasajeros para ir de Madrid a Sevilla a un congreso, ¿vale? Pues aquí también la herramienta te da la opción de una calculadora de kilómetros que la coge de Google Maps para que tú ya pues, puedas saber qué kilómetros hay en línea recta en avión desde Madrid a Sevilla, ¿vale? Que serían los 388, que serían los que tendría yo que añadir en el campo de kilómetros. Otra mejora que queremos hacer en la herramienta, pero que de momento aún no es efectiva, es que si tú calculas aquí en la calculadora de kilómetros unos kilómetros, que directamente se te ponga en el campo de kilómetros y no lo tengas que clicar, ¿vale? Luego está el siguiente campo, que es el tipo de vuelo, que eso es solamente en el caso de que no sepamos los kilómetros, en la nota te lo indica, ya que sale un desplegable que pone si es vuelo nacional, europeo o internacional, y por defecto pues se dan unos kilómetros. Luego el número de pasajeros que han tomado ese vuelo, la clase, si es turista o business, ya que en clase business emite más emisiones porque el pasajero tiene más espacio, ¿vale? Y luego el trayecto, si es ida o si es ida y vuelta. Y así quedaría el registro del congreso que se ha llevado a cabo en el hospital, ejemplo, de 20 pasajeros en clase turista, ida y vuelta de Madrid-Sevilla. Si tengo más viajes de profesionales, pues iría añadiéndolo en el botón Añadir desplazamiento. El siguiente punto es servicios de transporte por terceros, que son medios de transporte subcontratados a otras entidades. Aquí entraría, por ejemplo, el transporte de productos o el transporte de ropa que se lleva a lavanderías externas, transporte de residuos, de material comprado, siempre y cuando, como he dicho, se usen medios de transporte subcontratados que no son propiedad de la entidad. Como estos datos dependen de terceras empresas, son más difíciles de conseguir, pero merece la pena hacer el esfuerzo de intentar obtenerlos, ya que toda actividad relacionada con el transporte pues, aumenta la huella de carbono considerablemente. Aquí no vamos a verlo porque es la misma pantalla que en vehículos en propiedad, esto sería repetirme un poco, pero eso en el caso de este hospital pues no he incluido el ejemplo. Y el siguiente, perdón. Sí, aquí se veía el desplegable, que es el mismo desplegable que en vehículos en propiedad. Y la siguiente fuente y última fuente que se ha contemplado de alcance 3 en la herramienta son los desplazamientos in itinere de los trabajadores de nuestra entidad. Cómo van a trabajar desde su domicilio y cómo vuelven a él. Para conseguir estos datos se debe hacer una encuesta de movilidad a los empleados. Y también, al igual que antes en los viajes de trabajo, pues lo ideal aquí es pues, trabajar por detrás de la herramienta para poder añadir el sumatorio por kilómetro por medio de transporte, porque si no, añadirlo uno a uno pues sería muy arduo hacerlo en la herramienta. Y aquí tendríamos el desplegable de pues, todos los medios de transporte a los que pues, mis trabajadores pueden ir a mi hospital. Pues a pie, bicicleta, coche, en autobús, metro, motocicleta, tranvía y tren de cercanías. Para el caso de mi hospital, pues se ha hecho una
una encuesta de movilidad y estos han sido los resultados que he obtenido de la encuesta de movilidad por medio de transporte. Entonces añadiría los kilómetros totales por medio de transporte. Bien, pues hasta aquí hemos visto todo en cuanto a la introducción de los datos para el cálculo. Ahora mismo seguro, a lo mejor lo estáis viendo un poco complicado, pero en cuanto entréis en la herramienta y empecéis a trastear, pues ya veréis que es todo muy intuitivo y que en cada momento, pues como he dicho, explica qué datos se debe introducir y dónde debes de acudir a pedir esos resultados, pues, facturas, registros. Y a veces pues eso, hay que trabajar datos fuera de la herramienta para que sea también más rápido el registro. Para ver los resultados, en la parte de arriba de la herramienta pues hay dos pestañas, cálculo, que es donde hemos estado navegando hasta ahora, e informes, que es donde que es la pantalla que podéis ver ahora. Aquí aparecerán los años de cálculo que tengamos. Yo pues en mi caso solamente tengo introducido el cálculo de 2021, ahora me tocaría llevar a cabo el registro del cálculo del hospital del 2022, por lo que me aparecería dos botones, 2021 y 2022, y clicaría pues, en el informe que me interesa ver. Pues en este caso pues, solamente tengo el 2021, clicaría en el botón del año 2021. Me aparece pues, el informe del hospital que tengo registrado. Clicaría aquí y ya me aparecen los resultados. Nos aparecen los resultados por fuentes de emisión del hospital y el tanto por ciento de cada una de ellas con respecto al total. En mi caso, mi principal fuente de emisión es el desplazamiento de itinerario de los empleados. Para que veáis, es una fuente de alcance 3, pero como está relacionado, o sea, tiene que ver el transporte da lugar a una suma importante de emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso es importante contemplarlo. Con un 53% de mi total. En segundo lugar, tengo el consumo de combustibles fósiles e instalaciones fijas con un 20%. Y en tercer lugar, el consumo de electricidad con un 19,74%. Luego seguido en menor porcentaje con consumos de gases anestésicos y refrigerantes. Y luego el resto pues no superan el 1% del total. En la gráfica que veis a la derecha, si te sitúas con el ratón sobre ella, pues podéis ir viendo las toneladas de CO2 correspondientes a cada una de las fuentes. Entonces, mi plan de reducción para este hospital debería centrarse primero en estas tres primeras fuentes, que son las más significativas. Luego también la herramienta te da un informe detallado, donde en este caso se puede ver las emisiones por combustible fósil. En la anterior tenía el total y aquí puedo ver qué es lo que emite mi consumo de gas natural y qué emite mi consumo de gasóleo. Y lo mismo con los gases anestésicos. Para el resto de las fuentes pasaría lo mismo. Para el caso de vehículos en propiedad, como solo he metido ambulancias, solo me aparece la ambulancia. Si hubiera metido coche o furgoneta u otros vehículos, me aparecería también desglosado. Y por lo mismo para los desplazamientos de medios externos como el vuelo. Si hubiera metido tren, cercanías, pues también me parecería desglosado. Lo que no hemos desglosado, porque hemos visto que no aportaba tampoco mucha más información, es el desglose de residuos y el desglose de desplazamientos sin itinerarios empleados, porque pensamos que no es tan importante llegar a tanto detalle. El informe también nos da las emisiones por alcances, donde el 55% corresponde al alcance 3, en el caso del ejemplo, el 25%, casi el 26% al alcance 1 y el 20% al alcance 2. La herramienta también nos da el resultado por indicadores relativos. Para ello hemos tenido que introducir en la primera pantalla pues, el número de empleados, metros cuadrados, camas y actos, si nos aplica. Si somos un hospital, actos, y si no somos un hospital no hace falta introducirlo, no es obligatorio, solamente los indicadores que nos apliquen. Y tenemos también pues, el dato relativo para poder comparar con otros hospitales o con nuestro propio hospital a lo largo de los años. Estos resultados te da la opción, la herramienta, de imprimirlo en PDF obteniendo un informe físico. ¿Vale? Y bueno, pues ya hemos visto toda la herramienta y hacemos unas conclusiones finales. La huella de carbono es un indicador básico para la descarbonización, permite una visión general sobre los consumos de la empresa, ayuda a reducir costes y mejorar los procesos productivos, reducir es el objetivo tras el cálculo. La sensibilización del personal es clave para el éxito del plan de reducción
Y compensar sería la ultimísima opción cuando nuestro plan de reducción ya no puede reducir más nuestras emisiones y entonces es inevitable emitir las emisiones que estamos emitiendo. Vale, pues muchas gracias. Espero no haber ido demasiado deprisa. Como tendréis el vídeo, cualquier duda que os surja cuando empecéis a utilizar la herramienta, pues podéis acudir a él y por supuesto nos podéis escribir a sanidad@porelclima.es, que es la dirección que se indica en todo momento en la herramienta, y os solucionaremos todas las dudas que nos escribáis. Vamos a pasar ahora a las preguntas, ¿vale? Que mi compañero habrá ido recopilando y a ver si os puedo ir contestando. Y bueno, lo que hemos dicho, si queréis levantar la mano y os activamos el audio y podéis hacer preguntas a viva voz. Pues muchas gracias, Alejandra. De momento tenemos aquí 2 preguntas Sí. para que las contestes. Nos preguntan, si se dispone de placas solares para autoconsumo, ¿cómo se puede registrar en el alcance 2? Vale, en este caso, como estás evitando emitir emisiones, o sea, aquí solamente se registra los consumos para calcular tus gases de efecto invernadero. Si estás utilizando placas de autoconsumo, ese consumo lo estás evitando hacer con las facturas de electricidad. Entonces, aquí no se puede registrar, simplemente se registran los consumos que te van a generar gases de efecto invernadero. Vale, bueno, si a esta persona no le ha quedado claro, pues nos puede volver a preguntar. Os recordamos que tiene que ser a través de preguntas y respuestas, no del chat. Aquí hay también una especie de pregunta de reflexión que dice, entendemos que en el cálculo de emisiones de los residuos no se considera la distancia del punto de tratamiento de los residuos respecto al centro donde se generan. Eso se debe de incluir en la fuente de desplazamientos por terceros. O sea, en la fuente de producción de residuos solamente se calcula cómo se trata ese residuo. O sea, cuántos kilos de CO2 equivalentes se emite a la atmósfera por el tratamiento de X toneladas de ese residuo. O sea, si quieres calcular el transporte de tu hospital o de tu entidad al sector de residuos, tienes que añadirlo en la fuente de transporte de subcontratado por terceros. Y tendrías que pedir ese dato de kilómetros, bueno, si lo sabes, o pedirlo al gestor autorizado para saber dónde está su planta. Acaban de entrar 2 preguntas más. Una es, ¿cuál es el motivo por el cual las unidades en el alcance 1 de gas natural son kilovatios hora y de gasóleo en litros? Porque son como suelen ir en las facturas. Las facturas de gas natural bueno, también te dan metros cúbicos, pero te hacen la conversión a kilovatios hora y los litros de gasóleo se suele abastecer en litros, en depósitos. Es por ello que se hace así, que se ha contemplado hacerlo así. A ver, dice, ¿cómo se puede implicar a los pacientes y a sus familiares para reducir la huella en un hospital? Sus pacientes y sus familiares. Sí, Pues esto es un tema ahí de comunicación también. Sí, es un temazo de comunicación en el hospital y sí, de sensibilización tanto de empleados como pacientes, como todo el personal que entre dentro de un hospital. Sí, supongo que con campañas de sensibilización o explicando muy Eso bien es. también a los propios pacientes qué está haciendo el hospital para reducir la huella, ¿no? Que no se les pide solo a ellos, sino que el hospital ya está haciendo un gran esfuerzo para reducir la huella. Perdón que me meta, es que soy de No, comunicación sí, y... mejor lo respondes mucho mejor. Otra más. La herramienta es de aplicación a las empresas subcontratadas del hospital. Por ejemplo, un restaurante en el hospital o bien una cocina central. ¿Han de calcularse por separado y luego sumarlo? Bueno, dependiendo quién tiene la propiedad de sus consumos. O sea, si el hospital es el propietario de sus consumos, ya entraría dentro de las facturas que el hospital tenga. Si Vale. es una empresa subcontratada, claro, es que los contadores del hospital están físicamente allí, entonces ya entra dentro de las facturas. Si se tiene esas facturas, si se sabe qué contador es, qué número de contador, en la herramienta sí que se puede a lo mejor especificar pues cocina o contador de la empresa tal, pero en realidad como está dentro del hospital, el hospital es el responsable de esas emisiones. No sé si hay alguna pregunta más. Damos 2 minutitos por si queréis usar la parte esta de las preguntas para preguntarle algo más a Alejandra. También te dan las gracias, ¿eh? Y dicen que ha sido De muy, nada.
muy didáctico Un y muy placer. útil. Y Y bueno, lo que he comentado, cualquier otra duda que tengáis, pues nos escribís y intentaremos resolverla. Esto es una herramienta viva que intentamos mejorar, pues tener un margen de mejora continua. Si ha habido mejoras que hemos hecho que ha sido porque hospitales nos han escrito, oye, pues es que utilizamos este otro gas anestésico que nosotros en principio pues no habíamos contemplado. Entonces lo hemos introducido, pues lo mismo. Si necesitáis o si os ocurre cómo se puede mejorar la herramienta, también somos todo oídos. perfecto. Mira, otra, a ver. No, te da las gracias. Y nos dicen, ¿el informe que derive de aquí se puede registrar en el registro nacional? No, porque el registro nacional requiere de sus propios documentos y su propia calculadora. O sea, nosotros sí que utilizamos los factores de emisión de la calculadora de la Oficina Española de Cambio Climático, o sea, el resultado te va a ser el mismo, pero tienes que rellenar sus documentos. Entonces sería más un informe de a pie, un informe para trabajar en el hospital sobre los planes de reducción. Perfecto. Otra. A ver, un momentín. ¿Las emisiones del alcance 3 nos están sumando? Por ejemplo, si Renfe calcula huella y calculamos en nuestros desplazamientos. Claro, es que Renfe te da muchas veces en el billete sí que te dice este viaje equivale a tantas emisiones de gases de efecto invernadero, pero tú eres el responsable de ese viaje, tú eres el que decide ir, ir a coger el tren o poder hacerlo videoconferencia, ¿vale? Que emite X toneladas menos. Aquí no está contemplado los eventos digitales. Pero entonces, ya, es que esta pregunta es un poco si hay doble contabilidad o no de las emisiones. Ese que es alcance 3 para ti y es alcance 1 para ellos. Vale. Mira, preguntan también que si la electricidad proviene de una fuente 100% renovable, ya que tienen un acuerdo con una compañía renovable, ¿se debería registrar en el alcance 2? Igualmente se registra el consumo para tener registro de los consumos y en el desplegable de las comercializadoras pues indicarías pues, la comercializadora, que la herramienta ya sabe que es renovable y que por tanto son 0 emisiones. Y así te aparecerá luego en el resultado. Vale. Pues de momento parece que no entra ninguna pregunta más, así que si te parece, si os parece, lo dejamos aquí. Muy bien. Pues Vale. muchas gracias a todos y bueno, espero que os haya sido de utilidad y que os pongáis a utilizarla y a trabajar en ello.